Buenas tardes a todos, caballeros. Me llamo Sir Pocón de Joy, y bienvenidos a la tercera y última parte de los proyectos antiguos de Scapocon, que serán analizados hoy en el lado oscuro de los fans. Nuestra reseña de hoy trata sobre una obra de literatura inspirada por un videojuego, que recontextualiza a los personajes originales para ponerlos en una historia trágica y llena de giros. Worms, el fanfic. ¿Se acuerdan de esos gusanos parásitos que salían en Mario and Kirby? Pues resulta que tienen su propia historia ellos también. Según mis fuentes, estos análidos vienen de la saga de juegos de estrategia por turnos Worms, juegos que no tienen historia salvo en ocasiones puntuales. Entonces, ¿cómo podrá adaptarse a una novela? Lo descubriremos enseguida. Iré leyendo la historia dramáticamente mientras hago pequeños comentarios al respecto. Capítulo 1. Los Worms. Seguro que si buscas lombriz en una enciclopedia, te pondrá ser de cuerpo inofensivo, menos si se pone un supertraje. Algo me dice que esto es una referencia a algo. Ah, claro, a Future Worm. This is Future Worm. Pero, ¿alguna vez has buscado Worm? Te pondrá cuerpo y cerebro de lombriz, salvo por unos agujeros espaciotemporales de donde sacan armas y manos. En Worms, un planeta con una gran W en el centro. Nos metemos en Worms. Y si no quiero meterme en Worms, nadie me ha preguntado. Nos hemos metido justo en W-Up, el país donde vive el 10-Up, el equipo Worm más poderoso de Worms. En él está Fluff, el capitán, Rusty, el segundo gusano más poderoso del 10-Up, Mark, el tercer gusano más poderoso del 10-Up, un gusano que no se muere por el kamikaze. Oh. Craig, el mejor usando el Air Strike. Dancing Worm, creador de la bomba sagrada. Y Big Worm, el antiguo dios. Esperen un momento, ¿tienen a un antiguo dios en el equipo? ¿Y no es ni el primer ni el segundo gusano más poderoso? Esto lleva a muchas preguntas. Capítulo 2. La primera batalla contra Boggy B. El 10-Up también tiene un rival, el Team 17, y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. No tengo ni idea. En realidad, la gran duda aquí proviene del propio Team 17. Me he informado que son los creadores de los juegos, lo cual significa que los gusanos van a enfrentarse a sus creadores. Entre esto y el antiguo dios, si hay algo que no me esperaba en esta historia, es metáforas religiosas. Bueno, el Team 17 estaban Clog, Jessica y Boggy B. Parece que en nuestras peleas tienen ventaja, ya que son 6 y nosotros 3, antes de que esté yo. ¿Yo? ¿Ahora el narrador es parte de la historia, pero aún no? Más elementos de la lucha eterna entre el creador y la creación. Salvo porque tenemos agujeros espaciotemporales de más. Un día, Fluff and Company vieron a Boggy B and Company sorprendentemente. Y eso significa... ¡Pelea Worm! Hay que decirlo muy agudo. Estábamos eligiendo los... Stages Worm. Fluff, Rusty y Mark eligieron Cutfit. Craig, Bottles, es decir, el vertedero de la otra historia. Clog y DW, Big Disc. Jessica, Dexter. ¿Dexter? ¿Y ese quién es? No lo sé, pero si se llama exactamente igual que yo cambiando solamente una letra, seguro que es un tío bien molón. Y BW, Pilar Consagrado. Y Boggy B, Brick. Y fueron a Brick. Pese a que solo una persona lo había elegido. Esta votación está más amañada que las elecciones del año pasado.
Y el ganador de las elecciones es... ¡Mega Alcalde! Yo voté a Sir Pocón. ¿Brick? Se preguntaron todos. Este escenario lo he hecho yo, respondió Boggy B. El turno de Boggy B, y Boggy B sacó un Airstrike, pero salieron 4 bombas sagradas y todos, salvo el Team 17, salimos volando. ¿El narrador es alguien del equipo? ¿Pero cuál de ellos? Yo propongo que fue el dios. ¡Wii! Gritaron el Tenap. ¡Ja, ja, ja! Este es el Airstrike sagrado, dijo Boggy B, riendo. Capítulo 3. Me conocen. Soy Afi. El Tenap salió volando y entonces cayeron en una casa de cartón y la rompieron. Y entonces apareció un gusano sin camiseta y dijo llorando: «Habéis roto mi casa, pagádmela». «La pagaremos si nos dices tu nombre y equipo», respondió Mark. «Me llamo Afi y no tengo equipo», respondió él. «Ese soy yo. ¿A que soy mono? Espera, pero si soy un gusano». «Ah, con que ese era el narrador, a pesar de que dijo antes que salió volando». Una de dos: o esta historia tiene varios narradores, tal y como ocurre en novelas como La casa desolada, o tal vez Afi sea otro dios. «No tienes equipo», respondió el Tenap. ¡No tienes plito! «No», respondí. «Pues únete al nuestro», decían el Tenap mientras me cogían. «Pero antes pagadme la casa». «La pagaremos cuando lleguemos». Capítulo 4. Ellos a W-Up y yo a Brick. «Ya hemos llegado. ¿Podéis pagarme la casa?», pregunté intrigado. «No sé por qué no pueden pagarle ya la casa, si era una caja de cartón. Con el dinero que tengo podría comprar más cajas que en los almacenes de cajas de Nueva York, Madrid, México y Tokio juntos». «Después, Afi», cantaba Dancing Worm. «Primero te enseñaremos los habitantes», respondió Mark. «Ese de ahí es Clanger», dijo Rusty, señalando a un gusano que se reía. «La chica rústica», se reía Clanger. «Se ha casado con Fluff y tienen un hijo. Ja, ja, ja». En fin, la homofobia. «No soy una gusana. No me he casado con Rusty. No son mis padres, me rompieron la casa», gritamos. «Ese de ahí es Paul», dijo Craig mientras me escapaba. Paul estaba asustado. Le preguntamos. «¿Paul?», preguntó Fluff. «Un idiota se va a tirar al corazón de Brick. Por favor, que no sea nuestro idiota». Y era yo, y me tiré. Lástima que el formato de esta historia ya deja claro que no se muere. Capítulo 5. Afi, el Wormsigno. ¡Oh cielos! No me esperaba que esto fuera a ser un crossover con Pokémon. ¡Qué inesperado! Una vez que me tiré, me volví muy extraño, como un conejito rosa. Es broma. Un cuadrado muy extraño que solo decía y escribía Brick. ¿Escribía? No. Si no, no hubiera escrito este libro. ¿En qué se ha convertido a Afi? ¿Qué dice Fluff? Se asustó Mark. Brick, 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 dije. Entre Brick y Brick dice: bye bye, adiós, bye bye, au revoir, me tradujo Fluff. ¡Guau! Cantó Dancing Worm. Realmente no ha explicado en qué se ha convertido. Solo lo ha traducido porque sabe el idioma decir solo Brick. Y lo hice. Cogí mi glitch bag, porque esas cosas existen, y me fui volando hacia Team 17, el país del Team 17. Y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16
Ahí estaban también. ¡Al fin lo descubro! El mayor misterio de toda la novela ha sido revelado. Creo que este es un buen momento para parar. Es imposible que llegue a superar esta escena. Hablé con Boggy B y me dijo: únete a nuestro equipo. Ni me dio tiempo a decir que me pagaran la casa. Capítulo 6. Soy del Team 17. La segunda pelea. Mi primera. Me echo del Team 17. Música de ganar de Kirby. ¿Y no la música de ganar de Worms? Vamos a la historia. La compañía se va a W-Up y el Ten-Up, mientras tanto... bromeaba con eso de este es el momento para parar. No quería que este fuera literalmente el final de la novela. Bueno, eso ha sido todo lo que tenía que ofrecer la novela de Worms. Considero esta novelización una fantástica forma de expandir el mundo de los Worms a un medio que necesita más historia que un videojuego, con personajes carismáticos, vocabulario refinado y un sentido del humor que no puede fallar. Y además, la subtrama de Afi siendo corrompido está muy bien planteada y explicada. No es claramente solo una forma que tuvo Scapocon de lidiar con un terrible fallo de programación del primer Worms que corrompía los escenarios para volverlos masas de píxeles muertos, que le traumatizó tanto que tuvo que escribir una historia al respecto para darle sentido y así calmar sus miedos. ¿Por qué la cámara está tan cerca de mi cara? Perdone, jefe. Bueno, eso ha sido todo. Y la mejor parte de todas estas reseñas es que Scapocon jamás sabrá que he estado burlándome jocosamente de sus proyectos más antiguos en frente de una gran audiencia. Hola, Sir Pocon. Un momento, ¿siempre he estado ahí? Sí. Y he oído eso de burlarse de los proyectos de Scapocon y me ha resultado muy curioso, ya que Scapocon me mandó a investigar por aquí después de que sus archivos con los datos de sus antiguos ordenadores fueran atracados anoche. Así que... Sir Pocon, ¿sabes quién podría haberlos robado? No tengo ni idea. Posiblemente fue Megazack. Ah, pues claro. Muchas gracias. Iré a buscarle. Estos jóvenes... Soy Sir Pocon de Joy, y me despido. Buenas tardes, caballeros. Yo soy Daxter y Daxter es el personaje canon de Retropocon más molo de todos. Por última vez, yo no he robado nada. Ya. Eso díselo al juez, rufián. Oh, encima mi primerito día de alcalde. Scrambling up a hill and hiding behind a tree, he looked at the battle that raged down below. It was there he saw his friend Spadge stood upon a bridge. But another worm had also seen him, and aimed to have him dead. Boggy called to Spadge, but Spadge didn't hear, and he never knew what hit him as he flew into the air. It was all too much for Boggy as he watched his best friend die, his heart filled with rage, and he gripped his rifle tight. Charging down the hill, he had to have revenge. What had Spadge done to come to such an end? Reaching the bottom of the hill, Boggy suddenly heard a click. He realized to his terror there was a mine under his tail.